Jesús. Y adoramos, Señor. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Puede sentarse, ya las hermanas oraron por mi vida, rogándole al Señor que sea el Señor hablando, ministrando, que yo solamente sea una vasija de honra en sus manos. Amén. Así que el tema de esta hermosa tarde es oportunidad y voluntad es igual a generosidad. Oportunidad y voluntad es igual a generosidad. Ese es el tema de esta tarde. Y nosotros podemos ver de que en este hermoso libro, en esta epístola, en esta carta, segunda carta a los Corintios, nosotros podemos ver que en los 7 primeros capítulos Pablo está hablando acerca del consuelo de Dios, ¿verdad? Pero ahora, en este capítulo 8 y en el capítulo 9, él comienza a hablar de el dar cristiano. Y ese tema, el dar cristiano, abarca estos 2 capítulos, el 8 y el 9. El tema general de esos 2 capítulos es la ofrenda para los creyentes pobres de la iglesia de Jerusalén. Y nosotros podríamos dividir estos 2 capítulos de la siguiente manera, ¿verdad? El capítulo 8, del verso 1 al verso 6, podemos ver un ejemplo de lo que es el dar cristiano. Del verso 7 al 15, vemos que hay una exhortación a contribuir con nuestras ofrendas. Del verso 16 del capítulo 8 al verso 5 del capítulo 9, vamos a encontrar una explicación del dar cristiano. Y se termina este bloque del verso 6 al verso 15 del capítulo 9, ¿verdad? Con un mensaje de estímulo para la presentación de las ofrendas por parte del cristiano. Así facilito podemos dividir estos 2 capítulos. Y hay una palabra bien linda que se destaca en estos 2 capítulos y es la palabra gracia, ¿verdad? Es la palabra gracia. Usted la va a encontrar en el 8 y en el 9 unas 6 veces. Va a encontrar esa palabra. Y yo creo, ¿verdad?, que todos sabemos, por lo general, ¿verdad?, lo que significa la palabra gracia, ¿verdad? Siempre decimos que la palabra gracia es ese regalo, ese don inmerecido de parte de Dios para nosotros. Eso es lo que siempre hemos entendido que es la gracia. Y sí, la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Pero también esa palabra gracia, en el original charis, significa también una gracia exterior. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y ustedes pueden ver a alguien que no sea tan agraciado físicamente, pero usted le mira un no sé qué. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? De que usted puede mirar a una persona y dice, pero esa persona no dice uno que es una belleza como el mundo la está acostumbrado a poner, pero usted dice, tiene un algo, y eso que tiene es una gracia.
le llamamos tiene la gracia de Dios. El Señor le ha dado una gracia que va más allá de sus facciones físicas. Porque uno puede decir, bueno, si es mujer, uno dice, esbelta no es. Nariz finita tampoco la tiene. Ojos hermosos no hay ahí. Pero tiene algo que la hace ver bella, que la hace ver hermosa. Y usted lo mira no con esos ojos de malicia, sino que usted puede apreciar que hay algo lindo en esa persona. Uno dice, el varón no tiene un cuerpo atlético ahí, pero tiene una gracia. Pues eso es lo que quiere decir también esta palabra charis, una gracia externa. Yo miraba una niña hace años atrás y yo le decía, es que ella se me hace tan curiosita, ella se me hace tan linda. Y la niña, uno la podía mirar con otras niñas, y otras niñas probablemente eran más lindas físicamente, sus rasgos eran más finos, pero yo miraba a esta niña y yo todavía la miraba más linda que las otras supuestamente que tenían rasgos más delicados. Y me dice una persona que estaba ahí conmigo, dice, es que la nena, dice, tiene la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que la hermosea a esa edad. Y es cierto, esa es la gracia. Es una gracia que el Señor derrama y que los demás no saben explicar, pero miran algo diferente. Y vuelvo y digo, eso es lo que también significa esta palabra, ¿verdad? Significa esa gracia exterior como la belleza, la hermosura, el encanto, la amabilidad, la buena voluntad, la gratitud, la delicia o el placer. Y podríamos describirla simple y sencillamente con 3 palabras: buena, bella y noble. Porque gracia, y es en ese término que este texto nos habla, gracia se refiere a esa amabilidad, a esa buena voluntad y a esa gratitud. Es lo que nos dice el verso 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios les había dado de esa gracia a estas iglesias, ¿verdad? Ellas habían recibido esta gracia. Y el Espíritu Santo elige esta palabra y le da de esta manera un nuevo brillo a esa palabra. Le da de esta manera, no usándolo solamente como ese regalo inmerecido de parte de Dios, no usándolo nada más como esa belleza externa, sino usándolo de esta manera, esa bondad, esa gratitud. Le da un nuevo brillo, una nueva gloria a esta palabra gracia, y Pablo la usa una y otra vez. Porque nosotros entendemos que la gracia de Dios es la pasión que Dios tiene de compartir su bondad con los demás. ¿Sí o no? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Él quiere expandir esa gracia, Él quiere expandir su bondad a los demás. Dios desea también, y no nada más eso, amados, de que ya la persona recibe de su gracia. ¿Cuánto hemos recibido la gracia de Dios? Por su gracia estamos aquí. Pero la gracia de Dios no se ha terminado con eso nada más. ¿Cuántos de aquí podemos decir que somos bendecidos por el Señor?
Él una y otra y otra y otra vez, Él quiere mostrarnos de su gracia. Él quiere darnos del tesoro que Él tiene, vamos a ponerlo así, del tesoro de su corazón. Él quiere compartirnos. Y hemos recibido. ¿Por qué? Porque hemos recibido su bondad. Hemos recibido las bondades, hemos recibido las dádivas del Señor. Porque Él quiere que nosotros seamos testigos de su gracia. No nada más esa gracia redentora, salvadora, sino esa gracia también que nos lleva a hacer esas obras que testifican de la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere. Y estas iglesias de Macedonia, ellos habían entendido que habían recibido la gracia de Dios. Sí, la Biblia nos dice que nosotros somos salvos, ¿por qué? Somos salvos por gracia. Efesios 2:8 nos dice eso. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. ¿Usted tuvo fe para creer? No, ¿verdad? Dios puso esa fe en nosotros para creer que la obra que Él había hecho era suficiente para redimirnos. Es un regalo de Dios esa salvación. No somos por obras, pero una vez que somos salvos tenemos que andar en buenas obras. Entonces, cuando nosotros recibimos de la gracia, necesitamos andar en esa gracia. Y era lo que estas iglesias habían entendido. Estas iglesias de Macedonia, las iglesias de Macedonia eran las que estaban en la parte de arriba de Grecia. Eran las que estaban al norte, ¿verdad? Y ahí encontrábamos las iglesias que estaban en las ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea. Y usted puede leer en la Biblia ¿qué dice de los hermanos de Berea? Que eran más nobles. Lea la carta a los filipenses y se va a dar cuenta cómo Pablo se expresa, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Corinto no estaba en el norte, estaba en el sur. Y por eso Pablo habla, ¿verdad?, de las iglesias de Macedonia. Y a la verdad de que la historia nos dice que confirma que este lugar de los macedonios habían sido saqueados cuando fueron conquistados por los romanos. Dice que se llevaron la mayor parte de su riqueza y habían quedado en pobreza. Pero cuando ellos reciben el mensaje de salvación, ellos reciben el mensaje, ellos reciben la gracia del Señor, también ellos entienden que no nada más reciben esa gracia redentora, sino también reciben esa gracia para ser bondadosos. Esa gracia que los lleva a ser agradecidos y a querer compartir con los demás. Entonces nos dice el verso 2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Estas iglesias tenían también escasez. Estas iglesias tenían también necesidad. Pero pudieron entender de que a pesar de la necesidad hay un gozo en el poder dar. Porque tal vez la iglesia en Jerusalén estaba todavía en más necesidad que ellos. Nosotros podemos mirar que estas iglesias dieron de su extrema pobreza
no tenían riqueza, no dieron de lo que les sobraba, no dieron de lo que les sobraba, sino de su pobreza, ellos compartieron. Y verdad, eso nos recuerda a la ofrenda de la viuda, que muchos llevaban y daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. ¿Y qué dijo el Señor? Que la ofrenda de la viuda fue recibida con agrado. Entonces, estas iglesias, ellos dieron de su pobreza. ¿Por qué, amados? Porque hemos entendido, ellos entendieron que nadie podía hacer lo que Cristo había hecho por ellos. Usted y yo entendemos que nadie podía hacer por nosotros lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ni usted mismo podía salvarse, cuanto y más salvar a los suyos. Mas sin embargo, Cristo pagó el precio por nosotros. Gloria a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En Jesús había un gozo por esa cruz. Y el gozo era usted y yo. Gloria a Jesús. Amado, cuando nosotros podemos entender que cuando somos recipientes de la gracia de Dios, hay en nosotros un gozo por participar o de ser partícipes al expandir esa gracia de Dios. ¿Sí o no? Cuando alguien nuevo viene a los pies de Cristo, se convierte, nosotros decimos: hay fiesta en los cielos. Ahorita hay fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Hay fiesta en los cielos porque alguien se ha reconciliado. Hay fiesta en los cielos porque el que andaba perdido ha sido encontrado. ¿Verdad que sí? Lo decimos. Lo repetimos. Pero realmente nosotros sentimos ese gozo de que un pecador se arrepintió. O decimos: ya lo voy a ver más adelante, cuando se dé su primer porrazo. ¿Verdad que no? Ese es el gozo, amados. Ese gozo, ellas sentían ese gozo de que podían ser partícipes en bendecir a la iglesia que estaba en necesidad. En decir: yo he recibido de la gracia de Dios y el Señor ha depositado esa gracia en mí, que no nada más me hermosea, que no nada más nos hace ver lindas para los demás, sino ha depositado esa gracia en mí para yo ser agradecido, para yo mostrar la bondad que he recibido de parte de Dios. Era el pensar de estas iglesias. Por eso, estas iglesias dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces, cuando nosotros leemos Filipenses, que es la carta del gozo, que es la palabra que más se usa, y Pablo les dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y uno dice: la iglesia estaba en necesidad, pero estaban gozosos. La iglesia estaba gozosa porque había entendido que no era en sus fuerzas, sino en la del Señor. Porque había entendido que el gozo de ellas no eran las cosas materiales, sino que el gozo de ellas era la gracia de Dios. Era la gracia de Dios. Realmente estas iglesias vivían en ese gozo. Y eso fue lo que las llevó a abundar en riqueza de su generosidad. Y dice Pablo, ¿verdad? Pues yo mismo
No necesito que alguien más testifique por ellas. Yo mismo puedo testificar. Yo mismo puedo decir que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué más allá de sus fuerzas? Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo testificaba de la generosidad de estas iglesias. Podía decir que no les estaba imponiendo en el dar. Podía decir que no les estaba exigiendo ni estaba ahí, dale y dale y dale, tienen que ser generosas, tienen que dar. Él podía testificar que era algo que nacía de ellas. Nacía del corazón de estas iglesias poder ser generosos. Y algo que caracteriza a estas iglesias, que estas iglesias dieron de dos maneras. Es lo que nos dice. Dieron de dos maneras. Número uno, ellas dieron conforme a sus fuerzas. Ok, yo solo puedo dar esto. Eso es dar conforme a sus fuerzas. Y número dos, ellas dieron más allá de sus fuerzas. ¿Qué es eso? Yo puedo dar esto, pero yo creo en la bendición del Señor y yo no voy a dar esto, sino yo voy a agarrar aún de esto que yo digo que me va a hacer falta, voy a agarrar y lo voy a dar. ¿Sí vemos? Eso es dar más allá de sus fuerzas. Dice la palabra del Señor, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Estas iglesias entendieron que había bendición en la generosidad. Estas iglesias entendieron que había bendición, que al ellas despojarse de lo que tenían, el Señor no se iba a quedar con eso. El Señor no se iba a quedar con eso. Y qué lindo lo del verso 4, ¿verdad? Dice que ellas, estas iglesias, estos hermanos, le rogaron a Pablo que les permitiese el privilegio de participar en este servicio de los santos. Amados, el participar, el ser generosos es un privilegio. El ser generosos es un privilegio. Cuando nosotros le damos al Señor, lo hacemos porque es un privilegio que tenemos poder honrar al Señor a través de lo que se le está dando, independientemente de lo que sea y de la cantidad que sea. Es un privilegio. Y tal vez, ¿verdad? Yo solo puedo imaginarme. Tal vez Pablo les decía, ustedes están en necesidad, ustedes no se preocupen, no tienen que dar. No se sientan forzados, no se sientan obligados en que ustedes tienen que dar una ofrenda para la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Pero estos hermanos le decían, por favor, Pablo, no nos robes la bendición. Yo le decía a una hermana, vamos a la actividad de mujeres, no se preocupe, yo pago su entrada. Y me dice, no, yo voy a pagar la mía. Le digo, yo la pago, no me robes la bendición. Y ella me dice, no me robes la mía. Y ahí estábamos en el tira y jala. Le digo, yo quiero que usted
me vaya, yo quiero que sea bendecida, no se preocupe. Yo la invito. Y él, no, ¿cómo tú me vas a invitar? Y yo, sí, no me robes la bendición. Y ella, no, tú me vas a robar la mía, yo voy a pagar. Y ahí estábamos, y fue una bendición, ¿verdad, Mara? Se gozó, ¿verdad? Nos gozamos. Y ella pagó su entrada. Ella entendió que sí, el Señor podía bendecirme a mí al yo bendecirla a ella, pero ella entendió que también el Señor la podía bendecir a ella. Y el Señor la bendijo. El Señor la bendeció. Y era lo que estas iglesias tenían. Sí, yo sé, estamos en necesidad, pero ¿cómo no vamos a ayudar a nuestros hermanos? ¿Cómo no vamos a bendecir? Lo mucho, lo poco que podamos darle, yo sé que el Señor lo va a multiplicar. Lo mucho, lo poco que podamos enviarle, yo sé que será de bendición. Lo mucho, poco que podamos recolectar, yo sé que van a haber hermanos que van a dar honra, alabanza, gloria, exaltación a nuestro Padre eterno por la bendición que han recibido. Esa es la mentalidad que tenían. Y de hecho esa debe de ser nuestra mentalidad como cristianos. No verlo como una carga. No verlo como una carga, sino verlo como una oportunidad de bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí hemos sido testigos de la gracia y la misericordia. Hasta aquí el Señor no nos ha dejado. Hasta aquí el Señor ha provisto, ha suplido cada una de nuestras necesidades. En nuestra enfermedad el Señor se ha glorificado. En la escasez el Señor se ha glorificado. En la prueba el Señor se ha glorificado. En la salud el Señor se ha glorificado. Cuando hay provisión el Señor se ha glorificado. Cuando se desborda nuestra mesa es porque el Señor se ha glorificado. Pero también cuando falta en nuestra mesa el Señor se glorifica. El Señor se glorifica. Nosotros hemos visto la gracia del Señor, la bondad del Señor. Hemos recibido la bondad. Siempre el Señor provee. Siempre de una o de otra manera el Señor nos bendice. La hermana testificaba cómo el Señor la pone en gracia, que le dice, no te preocupes, no va a salir de tu bolsillo el gasto. Esa es la gracia del Señor. Y el Señor le da esa gracia para que ella pueda compartir también de esa gracia. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, Señor, no sé ni de dónde va a salir, Señor, pero estoy confiando en ti, Padre eterno? Y el Señor provee. El Señor provee. Y estas iglesias decían, déjanos participar. No nos quites la bendición de participar. No nos quites el privilegio de participar en la bendición. Ese deseo de participar en el servicio para los santos, en este caso para la iglesia, los hermanos que estaban en Jerusalén, demuestra el gran amor que estas iglesias de Macedonia tenían. Y no solamente el gran amor, sino el deseo de servir. Porque podemos tener el gran amor. Y el gran amor nos va a llevar, Señor, por favor, bendice a tu siervo, bendice a tu sierva, bendice, Señor. Estamos orando, ¿verdad? Porque amamos y no queremos que sufra. Pero estas iglesias no nada más oraron, sino que también demuestran su deseo por servir. Y ese es
el siguiente paso, ¿verdad? De que el Señor bendice y el Señor te dice, a ti te di doble para que compartas. Y yo, sí Señor, pero bendice por otro lado. Y otra vez el Señor, ya yo te he bendecido para que seas partícipe. Sí Señor, pero es que esto es mío. Y el Señor, te lo di para que compartas. ¿O nunca les ha pasado? Solamente por aquí sufrimos de esa carnalidad. Solamente por aquí sufrimos por ese lado, ¿verdad? Y estos hermanos decían, queremos ser partícipes del privilegio. Y el Señor, ¿verdad? Les había puesto esa gracia de ser bondadosos. Les había puesto esa gracia de ser bondadoso, ese deseo de servir, ese deseo de que, Señor, recibí 2 panes, déjame compartirlo. Ese deseo de que no nada más estemos orando, Señor, bendice, sino poder decir, Señor, he recibido tu bendición en estos días, voy a compartirla. A veces el Señor obra de esa manera y tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Señor. Porque a veces no necesitamos saber que X personas está en necesidad. El Señor pone en nuestro corazón. Y a veces uno dice, ay no Señor, ¿qué tal si se ofenden? Ay no Señor, ¿cómo? No, tenemos que aprender a obedecer y decir, bueno Señor, yo no sé qué está pasando, pero aquí voy. Quiero ser partícipe del privilegio. La palabra nos aconseja, ¿verdad? La palabra nos aconseja. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y a Timoteo Pablo le dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Que nosotros como parte del cuerpo de Cristo, yo no estoy diciendo que Maranata no sea generosa. Nosotros siempre decimos, testificamos de la generosidad de Maranata, ¿verdad, amado? Siempre decimos, el Señor nos ha honrado y nos ha dado el privilegio de pastorear una iglesia generosa, de pastorear una iglesia dadivosa, de pastorear una iglesia que ama las misiones. Nosotros reconocemos eso y siempre testificamos de este rebaño, de lo generoso que es. Y que nunca se nos olvide, amados, que nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que testificar a través de nuestras buenas obras, como les decía al principio, que somos recipientes de la gracia de Dios, que hemos recibido esa gracia redentora que ahora nos hace ser dadivosos, de esa gracia redentora que ahora nos hace ser generosos. Estas iglesias rogaron por participar en el privilegio de dar. Y dieron más allá de sus fuerzas. Estas iglesias aprovecharon que tenían la oportunidad de dar y la voluntad. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades para poder ser generosos. Tenemos que seguir aprovechando.
Porque a veces llegan las oportunidades, pero no está la voluntad. Sino que podamos mantener esa voluntad dadivosa y podamos aprovechar la oportunidad. Cuando damos a las misiones, esa es una oportunidad que se nos da para ser generosos. Y tenemos que aprovechar y dar voluntariamente. El 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí podemos ver el secreto de su generosidad. Dice Pablo, cuando ellos nos rogaron para participar en este servicio, tal vez esperábamos que ellos dieran, ¿verdad? Dieran ahí lo que pudieran, ¿verdad? Y dice Pablo, nos hemos sorprendido. Quedamos, como dicen, ¿verdad? Con el ojo cuadrado al ver estas iglesias, lo generosas que fueron. O sea, rebasaron las expectativas que Pablo tenía. Y Pablo dice, puedo entender el por qué ellas se desbordaron. Puedo entender el por qué estas iglesias dieron más allá. Puedo entender por qué superaron la expectativa que yo tenía de ellas. Puedo entender. Porque lo que yo puedo ver es que, número 1, ellas se han entregado primeramente al Señor. Y número 2, al entregarse completamente al Señor, se han dado también al servicio. Qué lindo, amados, qué lindo cuando nosotros como cuerpo de Cristo nos entregamos al Señor. ¿Verdad que ya nos hemos entregado al Señor? Entreguémonos de esa misma manera entonces al servicio del Señor, porque ambas van de la mano. Ya nos entregamos al Señor, entreguémonos. Y si usted me dice, pero ya yo estoy sirviendo, ¿está sirviendo conforme a sus fuerzas? Y usted puede decir, sí, yo estoy sirviendo conforme a mis fuerzas. Pues entonces sirva más allá de sus fuerzas. ¿Sí vemos? ¿Cómo es servir más allá? Deje que el Señor se lo revele a usted. Y sirva. Sirva. El entregarse al Señor era lo fundamental de estas iglesias. Pero también se habían dedicado a la obra de Cristo. Se habían comprometido totalmente con la obra de Cristo. Y se ofrecieron a Pablo voluntariamente, porque entendían que era la voluntad de Dios. Y eso implicaba que estaban ayudando también a que la proclamación del Evangelio se siguiera expandiendo. El entregarse al Señor, el estar ya en el Señor, el ser del Señor, el que tú estés en el Señor, eso te va a llevar al hacer. ¿Por qué? Porque la generosidad es una respuesta al amor y la gracia de Dios. Porque eso es un reflejo de nuestra fe. Y esa fe es la que nos lleva a amar y a accionar a favor de nuestro prójimo. Algunos, dice Santiago 2:18, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Al dar, el verdadero asunto no está en el dinero, amados. El ser generoso va más allá del dinero.
sino en darnos al Señor. Si nosotros de verdad nos damos al Señor, entonces la entrega al servicio del Señor fluirá naturalmente. Y la generosidad se llevará a cabo con gozo y alegría. Así que si usted se ha entregado al Señor y usted se ha entregado al servicio del Señor, no le tenga miedo a la generosidad, porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Y no nada más eso, Él ama al dador alegre. Para terminar, les leo 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad voluntaria y gozosa tiene que ser una característica de Maranata siempre. Amados, siempre. Que siempre se nos caracterice porque somos generosos voluntariamente y lo hacemos con gozo. Amén. Así de que recuerde siempre, oportunidad y voluntad es igual a generosidad. Cuando se le presente una oportunidad para participar en el servicio a los santos, tenga la voluntad para hacerlo. Tenga la voluntad para hacerlo. Que el Señor no se queda con nada. Que en el servicio al Señor, nada de lo que usted pueda hacer, nada de lo que usted pueda dar, se va a quedar sin recompensa. Él no se queda con nada. Él bendice y bendice bien. De la abundancia que Él tiene, Él nos da. De las riquezas que Él tiene, de sus riquezas en gloria, Él nos comparte. Él nos bendice y Él nos llena. Él no se queda con nada. Así que usted no se canse. Usted no se canse de ser generoso. Usted no se canse de servirle al Señor. Usted no se canse de compartir esa gracia del Señor. No se canse. Más bien aproveche las oportunidades y tenga la buena voluntad para hacerlo. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor.